listos para escuchar la conferencia de la doctora Carla Sáenz, la charla de la doctora. Me da mucha alegría ver a la Universidad de Colima, a la Universidad de Guerrero, a la Universidad de Veracruzana, a la Ibero, obviamente tenemos personas de Guadalajara, del ITESO, y bueno, muchísimas más personas que se me están quedando en el tintero, pero seguro dará chance de poder platicar y de ahondar en este tema tan importante que el día de hoy vamos a ver. Un gusto tener a la doctora Carla Sáenz aquí para podernos hablar de la bondad, la compasión, el desapego en la solución de conflictos tan importante prácticamente en todas las dimensiones, desde el ámbito global, internacional, nacional, local, personal, para aquellos que trabajamos en torno a la solución de conflictos, a la cultura de paz, a los métodos alternos, pues es un tema importantísimo. Y voy a comenzar a dar un poco los datos generales de la doctora Carla Sáenz, porque si nos podemos hablar de todo lo que ella tiene y ha hecho en su vida, pues no terminaríamos. Pero para resumir un poco, ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, también realizó la maestría en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España, y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de sus áreas de interés está la ciencia política, el poder, la gestión holística del conflicto y la administración pública. Dentro de sus investigaciones, bueno, pues ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT y profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En temas de gestión académica, pues ella es líder del cuerpo académico CA Universidad Autónoma de Nuevo León, 224, Gobierno y Gobernabilidad. Es profesora por perfil PRODEP de la Secretaría de Educación, miembro de comités doctorales del programa del PNPC y miembro del Consejo de Consejos Internacionales de Revistas Científicas. Dentro de su historial de producción, bueno, es autora de 10 libros, producto de investigaciones científicas, y autora de 15 capítulos de libros en temas de metodología, negociación, mediación, perdón, dignidad y cultura de paz. Asimismo, es autora de 17 artículos científicos en revistas con amplio reconocimiento y prestigio internacional en temas de violencia, desplazamientos humanos, gestión de conflictos políticos y sociales. Es especialista también en acreditación y certificación de programas de posgrado, gestión de calidad de programas de posgrado, y ha sido docente, es docente a nivel doctorado, maestría, licenciatura, con más de 27 tesis doctorales dirigidas. Doctora Carla Sáenz, de verdad es un gusto tenerla aquí, es un gusto que pueda hablar de estos temas en la NUYES para una comunidad de profesores, de investigadores tan amplia, y le cedemos la palabra para que pueda iniciar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, pues agradezco a Hortensia, a la invitación a la NUYES, al Grupo de Paz de la NUYES, por permitirme estar hoy aquí compartiendo el esfuerzo de trabajar en estos temas. Bueno, más que un esfuerzo, es un placer, ¿verdad? Poder trabajar en estos temas, pero pues un poco la idea es poder ayudar a la situación actual que estamos viviendo y pues es la forma en la que los investigadores lo hacemos, ¿no? Escribiendo, publicando. Parte de lo que vamos a hablar aquí es el resultado de un libro, que al rato comentamos, pero el libro se llama así, tiene el nombre de la presentación: La bondad, la compasión y el desapego en la solución de conflictos. Está hecho desde el enfoque de los métodos alternos de solución de conflictos, ¿sí? Es decir, desde las diferentes formas y técnicas que tenemos para solucionar los conflictos, y esta es una visión, digamos, humanista de cómo poder acercarnos a los conflictos, eh, pues de una forma más suave, ¿no? Poderlos entender. Hortensia, ¿empiezo con la presentación? Sí, ok. Muy bien. Entonces voy a avanzar. Un momento. Lo que voy a hacer es como una visita guiada, ¿sí? Para llevarlos a lo largo de lo que sería el libro.
ir viendo los temas más o menos que se abordaron. Todo de lo que hablemos hoy, todo está ampliado, digamos, en el libro. Entonces, lo primero que quiero hablar es sobre la cosmovisión de las relaciones humanas, porque las relaciones, desde mi punto de vista, entre los seres humanos, pues está basada en el conflicto. Es algo que sabemos y todos lo hemos estudiado y sabemos que el conflicto va a estar ahí, es parte de nuestras vidas, pero la forma en la que lo percibimos y la forma en la que lo gestionamos hace la diferencia. Eh, Sin embargo, la percepción que cada persona tiene sobre lo que un conflicto es para uno y para otro va a ser también pues una diversidad de percepciones. Cuando las personas nos sentimos que tenemos un problema y luego otro problema y más problemas, a veces nos podemos sentir como sobreexpuestos a esta cantidad de problemas y sentimos que ya no tenemos control, que ya no tenemos poder em, sobre nuestras decisiones o sobre cómo estamos percibiendo. Esta es una forma en la que estamos percibiendo actualmente la realidad y esto es a nivel mundial. Tenemos muchos problemas que resolver todos y esta forma de percibir esta sobreexposición depende mucho de nuestra flexibilidad cultural. ¿A qué digo esto? Hay sociedades en que pequeñas cosas se pueden hacer grandes y hay sociedades que lo ven como con mucha más facilidad. Entonces, nuestro entorno y la forma en la que el entorno en el que vivimos percibe los problemas, pues va a ser si es más fácil o más difícil para nosotros resolver y gestionarlos, ¿no? Comentaba ahí en el libro cosas tan sencillas como este, eh, en Perú me tocó estar y la gente toca el claxon con mucha facilidad y lo usan para comunicarse, ¿no? Y por lo menos en la ciudad en la que yo vivo, tocar el claxon es como agresivo. Tienes que cuidarte, solo lo haces cuando, porque si no puedes agredir al otro. Entonces, una cosa tan simple de la vida diaria puede ser visto de dos formas de vista muy distinto, porque para ellos es muy flexible escuchar el claxon de los coches y para nosotros no. Entonces, esta flexibilidad habla de qué tanto aceptamos o no los conflictos. Luego pasamos a entender la cosmovisión de donde vivimos. ¿Qué quiere decir la cosmovisión? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Qué estamos haciendo en este mundo, en este plano, en este universo? ¿Y cuál es nuestro lugar en el concierto de las naciones? ¿No? Si entendemos qué es nuestra región, nuestro país, y eso nos va a dar una percepción que va a hacer que nuestros conflictos tengan ya una perspectiva. ¿Sí? Porque somos parte de, aceptamos esta cosmovisión y ya tenemos o los problemas o las soluciones de nuestra comunidad. Aquí la idea es que si bien nos podemos ver afectados por esta cosmovisión, el ideal es que lo usemos a nuestro favor. ¿Cómo? Como les digo aquí con el imaginario colectivo, es decir, ¿por qué no nos planteamos hacia dónde queremos ir? Hacia dónde vamos como sociedad y que colectivamente planteemos cómo queremos hacer los cambios o las adecuaciones a esa cosmovisión. Cómo queremos, como por ejemplo ahora en México, cómo queremos como mexicanos ser y vivir, qué queremos de nuestro país. Y ese imaginario colectivo ya nos da un rumbo, ¿no? De cómo vamos a enfrentar los conflictos. Pero está muy bien verlo en lo colectivo, pero tenemos que empezar por lo personal. ¿Cómo me veo yo en el mundo? ¿Cómo me veo yo en mi entorno? Y el cambio no difícilmente va a empezar por el imaginario colectivo, va a empezar por el imaginario personal, ¿sí? Yo tengo un imaginario personal en donde veo que podemos relacionarnos mejor, donde creo que puedo tener soluciones más adecuadas y este imaginario personal empieza como a comunicarse. Ahora las personas de alrededor pueden entender esta idea más positiva del entorno y esto puede empezar a permear, ¿no? Y si somos 1, 10, 20, 50 esto, por ejemplo, la Núñez lo trabaja mucho en la distribución y en la difusión de la cultura de la paz. La cultura de la paz incluye muchas cosas. Y cambiar esta cosmovisión personal en cada persona
que pueda hacer un pequeño cambio en su forma de percibir, ya estamos cambiando el imaginario colectivo, porque se construye con estas pequeñas ideas personales. Después hablo sobre la bondad como una virtud global, ¿no? Ecuménica. Y lo primero, ya que vamos a empezar a hablar de las virtudes, pues hablar entre la diferencia entre el valor y el virtud, un valor y una virtud. Digamos a grandes rasgos que un valor es eso que guía nuestro comportamiento, que está como arriba, que podemos nosotros actuar y de repente voltear y decir, voy siguiendo el valor, sí, continúo, ¿no? Ese es como el valor, pero la virtud es un hábito y es un hábito transversal. Por ejemplo, si habláramos de la paciencia, soy paciente en todos los niveles y en todas las formas, en el súper, en la casa, en la fila, en cualquier tipo de situación en la que yo tenga que ser paciente, soy paciente, es un hábito. Aquí es cuando hablamos de que la bondad debería de ser un hábito. ¿Cuándo podemos encontrar la virtud en nuestra vida? Bueno, el ser humano nace con bondad, ¿sí? Hay estudios en donde se ve que los bebés al nacer, una de las primeras virtudes que ya tienen es la bondad. ¿Por qué? Porque hay una sencillez de pensamiento, ¿sí? No estamos en el pasado, no estamos en el presente, no estamos en los hubieras ni en las suposiciones. Estamos viviendo la sencillez del momento presente, intentando hacerlo mejor para nosotros y para los demás. Viviendo y en el caso de que tenga que hacer un daño o todas mis acciones sean con el menor daño colateral, ¿ok? Esto es cuando estamos viviendo en bondad y es muy fácil hacerlo cuando les digo estamos en el presente. Ahora, cuando una persona es reconocida como una persona bondadosa, ¿qué va a suceder? El nivel de conflicto se reduce. Porque si yo voy a hacer una negociación con alguien y yo sé que esa persona, voy a hacer un negocio y esa persona sé que va a hacer lo mejor para sí, pero también lo mejor para mí, y que no tiene intención de dañarme y que si me daña va a ser lo menos, ¿no? Solo porque no tiene ya control sobre la parte en la que me pueda dañar. Entonces, reducimos el riesgo y la posibilidad de conflictos, no los vamos a acabar. ¿Sí? No se trata de acabar el conflicto, se trata de eliminar, digamos, los conflictos que son innecesarios, ¿no? Entonces, podemos presentar que una persona bondadosa puede hacer que su entorno reciba la bondad, la acepte y, que es lo que les digo, en la esfera personal, tú puedes ser muy bondadoso, pero finalmente, al igual que el tema anterior, esto puede ir avanzando y puede irse aprendiendo, ¿sí? Las personas podemos ir desarrollando esta virtud poco a poco. Todos la tenemos, solo es como crecerla, como aplicarla más y más, recordando que es hacer el bien para ti, para los demás, con el menor daño colateral. Hacer bien. Continúo. Déjenme ver un segundo aquí. Sí, ok. El siguiente punto sería hablar de la compasión como eso que nos entrelaza a todos. Hablando desde esta perspectiva del amor compasivo. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos los datos internacionales de que hay un gran sufrimiento humano en este momento, vimos que hubo una reunión internacional de la ONU porque llegamos al nivel de dolor ya sobrepasamos el dolor de la Segunda Guerra Mundial. Este, quiere decir que hay una cantidad de personas en el mundo con muchos problemas, así que tenemos muchas formas y muchas posibilidades de acercarnos a situaciones o a personas desde esta perspectiva de compasión, ¿sí? Porque cuando nosotros nos acercamos a una persona que está sufriendo con la compasión, lo que hacemos es, sí hay un nivel de empatía, pero no es necesariamente empatía. No se trata de ponerme en los zapatos del otro, se trata de entender lo que el otro siente y con un sentimiento de desear que esa persona deje de sufrir. Ese es como un acercamiento de compasivo hacia cualquier persona
que está sufriendo. Si nosotros nos acercamos a esa persona pensando que es igual, es simplemente un ser humano, sin quitar y ponerle cosas, solo es un ser humano, va a ser mucho más fácil este acercamiento, porque si empiezo a poner etiquetas, como dice ahí, si digo, bueno, es que esta persona es y le doy un nombre a su problema, a su desventaja, etcétera, a su situación o a su nivel de víctima, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Que ya lo hago diferente. Esa persona ya no es como yo, esa persona tiene una etiqueta y al tener una etiqueta ya no es tan fácil abordar el acercamiento a la persona porque ya no lo veo de persona, o sea, ya eso me está poniendo una barrera, la etiqueta. Entonces, es bueno cuando nos acercamos con compasión, no poner tantas etiquetas y si alguien las pone, que las ponga, pero tú acercarte como un ser humano sin importar quién sea. Cuando nos acercamos en esta compasión a las personas, existe lo que les pongo aquí, una intimidad emocional, es decir, entras en contacto con el sentimiento de la otra persona. Y esto es muy importante para que la otra persona sienta tu presencia, sienta tu energía, digamos, tu fuerza al acercarse a esa persona porque estás conectando emoción con emoción. Y no se trata de que sientas el dolor del otro, significa que sientas dolor porque el otro sufre. Ujú. Que sí te va a doler, no podemos evitar sentir cuando nos acercamos con compasión, pero sí sentir, digamos, este dolor personal porque un ser humano está sufriendo. No entrar a sufrir por el mismo dolor que esa persona está sufriendo, porque ese es su aprendizaje, esa es su vida. No se trata de ni cargar con el dolor del otro. Hablo aquí también de que hay límites a la compasión, porque, bueno, hay hasta rangos, ¿no? Hay sociedades y hay culturas que han trabajado muchísimo y hay muchos estudios alrededor de la compasión, pero podemos ser compasivos en una cosa cotidiana. Está alguien lavando los trastes en la cocina y me acerco y ayudo con cariño. A lo mejor sé que esa persona está cansada y quiero ayudarlo. O sea, podemos ser compasivos al hacer o solamente al acercarnos, pero haciendo algo también podemos acercarnos con esta emoción compasiva hasta compasiones muy elevadas, como puede ser ayudar a una persona que está cercana a la muerte. Este es uno de los niveles más altos, el ayudar a alguien a morir, por ejemplo. Ya estamos hablando de un nivel más fuerte y más intenso de compasión, porque ayudas a la persona a desprenderse, ¿no? A pasar a esta parte de la vida y hay que ser muy compasivos para ayudar a alguien en esta situación o en un problema de estos. Cuando hablo de los límites a la compasión, también es importante saber que no se trata de que seamos compasivos todo el día y soy compasivo, soy compasivo, soy compasivo, ¿no? Sino la compasión es natural. Solo se da cuando es necesario, cuando de forma natural quieres ser compasivo, ¿sí? Eh, y también es, acuérdense, sin cargar nada, no tenemos por qué cargar, solamente tener esta perspectiva de amor compasivo hacia los demás y esto va a ayudar mucho, como digo, a la reducción de los conflictos. Y bueno, sería muy importante, como lo pongo ahí, poder tener liderazgos en cualquier nivel, ¿sí? Un jefe en una empresa, un jefe en una organización, un puesto público, en donde los liderazgos sean compasivos, porque si hay un líder compasivo, va a entender cuando algo no suceda. Y si además le agregamos que sea una persona bondadosa, sabemos que esa persona no nos hará daño y que comprenderá cuando algo no suceda. O sea, podemos empezar a valorar en los liderazgos a las personas que tienen este tipo de virtudes porque sabemos que son más confiables, ¿no? Otro punto sería el desapego a los conflictos y los beneficios. Antes de hablar del desapego, pues hay que entender qué es el apego, ¿no? El apego ha sido muy estudiado desde la psicología. Y, por ejemplo, podemos hablar de que la primera vez que las personas se enfrentan al apego es al nacer. Nace un bebé y necesita tener un apego y encuentra ese apego en la persona que lo cuide, mamá o papá o enfermera, cuando tienen que ser cuidados en los hospitales, porque ese apego
de ese apego depende su supervivencia, ¿sí? El apego te hace sentir, estoy seguro, estoy vivo y no me va a pasar nada, ¿no? Bueno, con el paso de los años seguimos haciendo apegos las personas, eh, pero a veces nos apegamos a cosas o a situaciones que no nos hacen tanto bien. Eh, Pongo ahí algunos ejemplos o podemos imaginar algunos. Por ejemplo, imaginemos una familia en donde hay agresión y tú dices, ¿cómo puede ser que alguien esté apegado a la agresión? Sí, porque detrás de esa agresión hay un beneficio. ¿Sí? A veces ni siquiera lo vemos, pero si buscas un poquito puedes encontrar que hay algo bueno detrás de esa situación caótica o problemática que estás viviendo, digamos a nivel subconsciente o a un nivel en el que a lo mejor no te das cuenta. A lo mejor te estás sintiendo que eres fuerte o te estás sintiendo que esto te hace sentir en control o te hace sentir que tienes alguna necesidad satisfecha, en fin. Eh, la idea es que cuando nos damos cuenta que podemos tener un apego emocional a algo negativo o a alguien que no está siendo positivo en nuestras vidas, hay que ir a repasar dónde está el beneficio de ese apego, porque entonces tenemos que renunciar. Si queremos quitarnos el conflicto de ese apego o separarnos de esa situación o de esa relación, también hay que renunciar al beneficio porque es parte del conflicto. Y esta parte a veces cuesta un poquito de trabajo darnos cuenta en nuestras propias relaciones cuando nos está sucediendo. Y entra el siguiente punto. Ok, ahora tengo que responsabilizarme de mí y qué voy a hacer ahora que no tengo ese beneficio y tengo que encontrar la forma de solucionarlo y la forma de seguir adelante y avanzar sin ese beneficio. Y aquí les pongo lo del poder de la simplicidad, porque a veces todas estas cosas a las que están enganchadas los apegos nos hacen sentir que esto es muy difícil soltar, es muy complicado soltar. Y al final cuando lo sueltas te das cuenta de que es muy simple. Y entre menos complicaciones le pongas a las situaciones y a las relaciones, es más fácil dar el paso a estar sin apegos negativos, ¿verdad? Bueno, continúo. Lo siguiente es hablar sobre la sabiduría humana y su manifestación en la conciencia colectiva, porque la sabiduría humana es un tema, bueno, a mí me encanta, y es el saber, es sé cosas, sé. Y es un arte porque hay que juntar muchas cosas, hay que juntar los saberes familiares, los saberes, como les digo ahí, ancestrales, la sabiduría colectiva, más tu propia experiencia. Sabemos muchas cosas, pero tenemos que tener el arte de confiar en lo que sabemos. Cada día nos enfrentamos a muchos conflictos y todos los resolvemos y tenemos una sabiduría interior que nos permite eh, resolverlas. Pero cuando nos llega la duda, bueno, debería, no debería, podría, debí, ¿no? Y todas estas dudas hacen que compliquemos la decisión y que dudemos de nuestra propia sabiduría. Entonces, aquí hay que echar mano conscientemente y voluntariamente de todo lo que es nuestro saber. Hay cosas que sabes porque sí, porque ni sabes dónde vino, otras de tu experiencia, ¿sí? Otras vienen del conocimiento de tu sociedad. A veces podemos traer conocimiento de otras sociedades que han ido permeando la nuestra y han ido pasando de generación en generación, de tal manera que esa sabiduría nuestra es parte de la colectividad y a todos este conocimiento generalizado nos ayuda a tomar decisiones y nos ayuda a resolver los conflictos de forma positiva. ¿Cuál es el punto aquí? Hacerlo sin dudar, que podamos confiar, está bien en lo que sé. Y si me equivoco, voy a aprender otra cosa, ¿no? Si me equivoco en mi decisión, voy a tener un nuevo saber, ya sé cómo no, ¿sí? Sin tanta duda. Sigo. Otro punto que quiero comentar es, bueno, lo nombro aquí un nuevo renacimiento, como regresar al humano a la agenda política. Pues ya vivimos en la historia un renacimiento y fue poner al hombre en el centro, ¿no? Entonces aquí por eso digo como un nuevo renacimiento, porque como les digo, el dolor humano es tan grande y tenemos tantos conflictos
tenemos desplazados a nivel mundial, tenemos mucha gente sin hogar, tenemos muchos apátridas, tenemos guerras y muchas personas que están sufriendo. Entonces, lo primero es que tenemos que determinar cuáles son los intereses que guían, ¿no? Como esa parte que les decía del imaginario colectivo. Bueno, exactamente qué es lo que nos interesa. Nos interesa la economía, que ha sido uno de los grandes intereses en los últimos años, o nos interesa el ser humano. ¿Nos interesa ser felices o nos interesa qué? ¿O nos interesa la tierra? ¿No? Hay mucho ejercicio al respecto, pero tenemos, o sea, pienso que deberíamos de reflexionar un poco más. Por ejemplo, tenemos todos estos puntos de responsabilidad social, por ejemplo, de la UNESCO, en donde ya son puntos de interés. Esto es lo que nos debe de interesar en nuestra realidad de hoy. ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces, aquí es en donde hago una propuesta de volver. Hay mucho sobre humanismo. Hay aparte muchas etapas en la historia del humanismo. Simplemente es ver cuál sería la realidad actual del humanismo. Porque habría que incluir algunas cosas. Habría que incluir las diferencias, en este momento todo lo que les decía, por ejemplo, de desplazados, que es un conflicto internacional muy grande. Todo el problema del confinamiento, que no lo teníamos y ahora ya tenemos ese conflicto a nivel internacional, cómo vernos, cómo entendernos y cómo volver a pensar en que el ser humano puede ser el centro de nuestras políticas públicas, ¿no? Eh, Darle una vuelta a esto y que cuando hagamos leyes como sociedad, cuando tengamos propuestas, pues pensar en nosotros mismos también. No solo en nosotros, también en los otros seres sintientes, también en la tierra, también en el medio ambiente, ¿sí? Porque todos somos parte, pero como recordarnos que también estamos ahí nosotros. Eh, Otro punto que hablo es el bien común de la humanidad. Bueno, tenemos versiones del bien común, ¿no? La versión de los derechos humanos o desde el derecho, de lo que es el bien común o desde la ciencia política. Pero aquí hablo un poquito como la propuesta anterior, ¿no? Hacia dónde vamos y cuáles son los bienes que vamos a proteger, qué vamos a entender todos de qué es el bien común para todos, qué es lo mejor en este punto para nuestras vidas, qué patrimonios colectivos vamos a cuidar. Eh, por ejemplo, tenemos las culturas, tenemos las tradiciones que forman parte de lo que nos entrelaza, lo que nos da identidad. Em, pero ¿qué de eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta como a nivel global para poder tener esta versión humana de nosotros mismos e intentar reducir los conflictos? ¿Sí? Porque este pertenecer, este ser en comunidad también nos ayuda mucho. Y hablo un poco de la participación ciudadana, porque cuando las personas tenemos oportunidad de ser parte de las decisiones globales, pues es como más legítimo los cambios y más posible y todos podemos participar de una de otra manera. Parece que no pudiéramos, parece que es muy difícil, pero si lo pensamos un poco, sí hay muchas formas de participar. Y pues bueno, esto en cada sociedad, en cada cultura, la participación ciudadana pues tiene diferentes versiones y proporciones, pero podemos participar, ¿no? El siguiente punto tiene que ver con otra virtud, digamos, que es la dignidad como base de la convivencia. La dignidad viene siendo un valor que tenemos solo por el hecho de nacer, en el cual podemos tener derecho a todo lo mejor, ¿sí? La dignidad es la base de nuestra sociedad, porque si se fijan, vemos los derechos humanos y los derechos humanos están basados en la dignidad del hombre. Grandes de nuestras grandes normas internacionales están basadas en la dignidad, no como un artículo, sino como la fuente de creación de ese documento. Si ustedes leen los derechos humanos, pues van a ver el renglón 1 habla, dignidad es la base de todo lo que viene después.
Eh, en la dignidad se trata de que merecemos, digamos, respeto y ser respetados, pero la forma en la que podemos tener una vida digna se expresa en diferentes maneras. Lo podemos expresar con nuestro cuerpo, en nuestra relación, o sea, con la relación con nosotros mismos, en la relación con los demás y en la relación con la colectividad. Yo puedo tener una relación respetuosa con las personas que viven en mi casa, pero a lo mejor no la tengo con las personas de mi trabajo, ¿sí? O tengo una buena relación, o sea, cómo está nuestro equilibrio en cómo manejamos nuestra propia dignidad. Hablo de la paradoja de la dignidad porque se supone que es algo inalienable al ser humano, se supone que nacemos con ella y entonces ¿por qué la tenemos que proteger? ¿En qué momento la perdemos? ¿Cómo se nos va de las manos la dignidad? ¿En qué momento aceptamos un maltrato? ¿En qué momento aceptamos ser violentados? Y pues hay que trabajar en muchos niveles en cómo recuperar esa dignidad, en cómo reencontrarnos con el trato digno, tanto el que se recibe como el que se da. Sí, aquí hay bastante reflexión al respecto de este tema. Es un tema que me ha interesado mucho. Ya tengo otras publicaciones que hablan sobre esto. Otro punto viene siendo el perdón como la fuerza de torque en la solución de los conflictos. ¿Se acuerdan? Esta fuerza como la que mueve el motor, ¿no? Porque el perdón a veces en nuestra sociedad no siempre está bien enfocado, porque se nos han enseñado desde niños de que, por ejemplo, pídele perdón a tu hermano, ¿no? Algo hiciste, pídele perdón a tu hermano. Y como que empezamos a creer que, uno, el perdón hay que merecerlo, cosa que no es totalmente correcto. Y lo dicen, no, no lo voy a perdonar porque no se lo merece. Pues tampoco, porque el perdón no se trata del otro, se trata de ti, del que perdona. Entonces, cuando tú perdonas, ¿por qué perdonas? Perdonas porque te lastimaron, porque te violentaron, porque tu dignidad ya fue afectada. Y a veces no solo es una vez, a veces es una y otra vez. Y entonces te empiezas a entrelazar con esa persona que te ha lastimado una y otra vez y una y otra vez. Y tienes lazos de falta de dignidad. Ahí es cuando es necesario romper ese lazo y la forma de romperlo es mediante el perdón. ¿Cómo sabes si tienes que perdonar? Pues si te sientes violentado, si te sientes agredido, si te sientes ofendido, si te sientes irritado o resentido con alguien, ahí seguramente ya tienes con quién trabajar en relación al perdón. Y cuando tú cortas esos lazos, da igual el otro, es para ti, ¿sí? Es para ti porque tú eres quien se relaja, quien suelta y quien puede seguir adelante resolviendo sus problemas. El otro no va a sentir, es para ti, ¿verdad? Pero por eso les digo que a veces en la sociedad hay que corregir también lo que enseñamos y corregir lo que nos enseñaron. También hablo del autoperdón porque a veces no siempre es otra persona, a veces es uno mismo, ¿no? El conflicto con uno mismo, ya sea porque creemos que hicimos algo o porque hay un componente de culpa, que es el remordimiento, ¿no? Entonces, si tenemos remordimiento, si tenemos culpas o creemos que hicimos algo y tenemos un conflicto con nosotros mismos, también ahí podemos trabajar en perdonar. Y también dejar de ser víctimas, ¿no? Porque cuando elegimos estar en este drama y este apego de me victimizan y perdono, me victimizan y perdono, pues seguimos. La idea es perdona y suelta y sigue adelante sin ese conflicto. Entonces, parte de esto de sentirte víctima o reconocerte como víctima, también habría un poquito que trabajarlo, ¿no? Y incorporar el perdón a la vida cotidiana, es decir, no necesitas un gran momento, bueno, a veces sí cuando no lo hemos hecho, pero cuando ya empiezas a perdonar y el perdón empieza a ser una virtud, o sea, un hábito, puedes incorporarlo a todos los días. Es decir, voy manejando, se mete un coche y digo, no pasa nada, sigue adelante, te perdono, ¿no? Y entonces tú dices, me siento magnánimo perdonando. No, es que yo no quiero enlazarme contigo, te dejo ir, te perdono. Y podemos perdonar todos los días, ¿no? Si ya sé que mi jefe me va a hablar y me va a ofender o me va a decir algo, pues yo puedo, antes de contestar, le digo, te perdono y luego contesto, ¿no? Es decir, ya es una elección en tu vida.
Y cuando hablo de perdonar lo imperdonable, es en este ejercicio donde les digo de que la parte que sí es compleja es que perdonar lo cotidiano es fácil, pero perdonar lo que consideramos imperdonable, esto tiene un valor más grande, porque este es el valor más fuerte. Y hay sociedades y podemos ver cómo, bueno, hay muchos documentales y mucho estudiado, por ejemplo, cómo lo hizo Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica tenían muchos conflictos entre ellos, todo lo que sucedió, y desde la política pública, digamos, se trabajó a enseñar a la sociedad y a la población a perdonar. Y fue un ejercicio nacional de perdonarse los unos a los otros y lo lograron. Ellos son el ejercicio que tenemos como ejemplo de que nos podemos perdonar como sociedad, nos podemos perdonar en la pequeña escala y en la gran escala, hasta lo imperdonable. Ya casi vamos en casi lo último. Otro tema es la reputación como inhibidor de crisis, porque si yo soy una persona que me perciben como una persona bondadosa, es decir, hago el bien y procuro no hacer daño. Si soy una persona que siento cuando alguien está sufriendo. Si soy una persona que actúo tratando la dignidad del otro ser humano, entonces estoy mostrando una imagen hacia los demás que tiene este valor intangible de confianza, ¿sí? La reputación es muy importante para reducir la cantidad de conflictos. Si yo voy a entrar, como les decía, en una negociación, si yo voy a hacer un trato con una persona y esa persona es conocida y es respetada porque toma decisiones justas, porque hace las cosas correctas, la otra persona, a lo mejor hay un conflicto, pero dice, no, no puede ser. No creo que lo haya pensado así, ¿no? A veces los conflictos desaparecen sin ni siquiera, o sea, intentan crearse y la otra persona los resuelve solo por tu reputación. Entonces, es importante que repasemos esta parte de la reputación como importante, cuidarla, no solo por el deber ser, sino porque la podemos utilizar en la vida diaria, ¿sí? O elegir relacionarnos con personas que tienen esta reputación de persona con los valores que nos parecen importantes, ¿no? Y bueno, a lo largo del texto y también al final hacemos, o sea, por cada tema vamos viendo diferentes virtudes que podemos que pueden como sumar en cada uno de estos puntos. Y aquí solo menciono algunas, ¿no? Algunas de las que pueden ser importantes, aparte de las que ya dijimos, como la aceptación, aceptarnos a nosotros mismos, aceptar a los demás. Uf, no saben la cantidad de cosas que resolveríamos solo con ese. La gratitud, el poder sentirnos agradecidos en cada momento por todo lo que tenemos, por todo lo que se nos da, como hoy, la oportunidad de estar aquí pudiendo hablar con ustedes, realmente me siento con mucha gratitud de poder hablar hoy. El humor es importantísimo, el poder bromear, el poder jugar, eso relaja la tensión y quita muchos conflictos. Realmente trabajar en nuestro humor y en las bromas es muy importante, ¿sí? Alegría, lealtad, imaginación, optimismo, por ejemplo. El optimismo, el pensar que siempre voy a poder tener una posibilidad positiva de futuro, esto va a hacer que si tengo dos decisiones pueda tender a lo más positivo, ¿no? Entonces, este tipo de valores que parecen cursis o así, en realidad no lo son muy importantes en nuestras vidas. El ser confiable, el tener entusiasmo por lo que hacemos, nos da esa fuerza para levantarnos y hacer las cosas, ¿no? No solo pensar, intentar, sino hacer. El entusiasmo nos lleva a movernos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que quería hablar hoy. Eh, no sé qué opinan o lo que quieran comentarme. Voy a dejar de Muchi- comentar. sí, muchísimas gracias, doctora Carla Sáenz. Pues es un trabajo que nos presenta sumamente enriquecedor. Hay que decirlo a todos los que están, que tenemos más de 100 personas que han estado entrando. No es posible leer este libro de manera muy rápida. Definitivamente esto ha sido como un panorama general, pero pues nos lleva definitivamente a la reflexión y al cambio también personal, pensando que esos cambios personales nos llevan luego a estos cambios colectivos.
Y hay hay algunos comentarios por parte de nuestros invitados. Ahora voy a aprovechar un poquito la palabra solo para dejar una preguntita que le he traído a lo largo del libro cuando lo estaba leyendo, y tiene que ver con en este momento de pandemia y con todos los conflictos que estamos viviendo. ¿Cómo vivir el humanismo en estos tiempos? ¿Cómo vivir? Hay muchos tipos de humanismo, pero este humanismo que, si bien ya se habla de poner a todos los seres vivos y a la tierra, ¿no?, como en primer lugar, ¿eso qué significaría? Y también Edilberto Reyes nos dice que en torno al perdón, que es uno de los temas quizás más importantes, ¿no? Dice, sería entonces desarrollar esa virtud de perdonar antes de entrar a un conflicto, pero no esperar un perdón de la otra persona. Teresa nos pregunta sobre cómo conseguir el libro, dónde se compra, y muchos más están felicitándola, doctora. Yo les pido a todos si pueden ir dejando sus preguntas, o si alguien quiere levantar la mano para que se le pueda dar la palabra y poder hacer algún comentario al respecto. Tenemos otra, y con eso igual, no, sería ese, ¿no?, donde ya pueden abrir sus micrófonos. Entonces, si quieren, comenzamos con estas dos, y la pregunta de Mónica Chávez, pues serían tres. ¿Cómo se puede relacionar el perdón con la justicia restaurativa? Importantísimo, pensando también en perdonar aquello que es imperdonable y que lacera tanto a nuestra sociedad. Por ejemplo, las desapariciones, o cuando hay cosas mucho más fuertes. Doctora Carla, le dejamos en este primer. Muy bien, muchas gracias. Nada más creo que la licenciada Hortensia ¿Otro? quería decir algo. Sí, Hortensia, No, como discúlpame, soy, no había como soy visto la mano. coanfitriona, no puedo levantar mi manita. Con razón. Pero al final de todas las que diste, yo levanto mi manita. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, contestando a los comentarios, ¿cómo vivir en estos tiempos de pandemia? Bueno, este tiempo nos ha puesto a prueba a todos en muchos niveles, ¿no? Y sobre todo lo que se ha dado a llamar el gran confinamiento, ¿no? En donde a nivel mundial pues estamos viendo que las familias tienen que estar reunidas, tienen que estar en entornos no siempre adecuados, ¿no? Entonces necesitamos muchas virtudes para poder estar juntos, necesitamos mucha paciencia, necesitamos, aquí como decíamos, la bondad. Necesitamos aprender a reencontrarnos como familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces ya se había perdido, porque el trabajo, el día y la cotidianidad te llevaba a que se relacionaban las personas muy poco. Ahora la relación es intensa y necesitamos mucha tolerancia, porque hoy el aula, el trabajo, la casa, todo está junto en un mismo espacio y tenemos que ser tolerantes. Y hablando un poquito de este punto de la tolerancia, también a veces lo vemos al revés, porque tolerar a veces lo entendemos como te soporto, ¿no? Ok, voy a aguantar que estés aquí, voy a aguantar que el perro ladre, ¿no? Voy a aguantar que esté sucia la casa mientras yo tengo que trabajar. Entonces, estas cosas no se trata de tolerar, sino de soportar, sino más bien entender la diferencia, entender que algo no es como yo quiero o yo deseo, pero no me afecta. ¿Sí? Esto, si logramos que no nos afecte tanto lo que el otro es y dejar un poco de etiquetar, como decíamos, a la persona, nos va a ayudar nos va a llevar a manejarnos mejor y a hacerlo. Bueno, y no solo en las familias y en las casas, sino también, pues hay mucho dolor en este momento porque hay mucha pérdida de personas donde no se han cerrado duelos, donde no se han vivido los duelos de forma correcta. Hay muchas personas sufriendo y necesitamos compasión, porque la gente tiene que seguir trabajando con duelos abiertos, pero súper abiertos, sin cero proceso. Entonces, necesitamos ser compasivos con las personas con las que convivimos o la gente con la que trabajamos, de que a veces necesitan un espacio, a veces necesitan un tiempo y podemos hacerlo de esta manera. Bueno, esto era lo del conflicto. Luego, lo del perdón
si se necesitaba el perdón del otro. En realidad, creo que el perdón es un ejercicio unilateral. Creo que el entendimiento de que necesito que me perdonen no es tan importante, creo, como perdonar, ¿sí? Porque, como les decía, perdonar te libera. El otro, si el otro se entera de que tú lo perdonas, alivia tensión, ¿sí? Sí alivia mucho la tensión de la relación, pero con o sin tu perdón, la persona sigue. El problema del perdón es del que se siente victimado, ¿sí? Si yo me siento ofendido, otro me ofende, el otro no siente nada, ya me ofendió y siguió caminando. El que tiene el problema es el que se sintió ofendido. Por eso cuando te perdono porque yo me siento mal contigo, yo me siento ofendido o agredido en algún nivel. Por eso es más importante para el que lo da. Como digo, el que recibe, limpiamos la relación, pero no necesitas que el otro te perdone, tú puedes perdonar, ¿sí? Y luego el perdón en la justicia restaurativa, pues es importantísimo, ¿no? Porque la justicia restaurativa es de lo mejor que tenemos hoy en nuestras normas, en nuestras leyes, en donde estamos permitiendo que las partes tengan esta oportunidad de comunicarse, esta oportunidad de hablar, de sanar, a llevar al conflicto a una latencia cero, en donde el perdón es parte fundamental. Y me parece maravilloso que el perdón hoy forma parte de nuestras leyes y está ahí en las leyes, dice perdón, ¿no? Entonces, ayudar a las personas a que se pueda perdonar es realmente resolver los conflictos hasta el fondo, ¿no? Cuando alguien logra llegar a esto y las personas que se dedican a hacer la justicia restaurativa, me parece que tienen una empatía, una bondad y una compasión enorme porque tienen la paciencia, la calma de entender al otro y de tener todo el deseo de ayudar al otro. Es un trabajo, pero es un trabajo compasivo. Entonces, es muy importante en esta sociedad las personas que se están dedicando a la mediación o a la conciliación o a la justicia restaurativa o a las nuevas modalidades que tenemos en nuestras normativas como métodos alternos de solución de controversias. Son un bien y un patrimonio nacional las personas que están haciendo esto, porque con tantos conflictos que haya personas que se dediquen a esto y que lo vean como una profesión y que se dediquen de tiempo completo, es una joya en la vida. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Pues ya con esto que estamos entrando en calor y están dejando más impresiones, muchas felicitaciones. Cecilia de la Rosa pregunta, ¿cómo podríamos empezar a ejercitarnos en el perdón y en lo que consideramos imperdonable para nuestro sistema de creencias? Creo que esta parte del sistema de creencias también, quizás ahí también está parte de la clave de esto. Patricia Vaz Rejón habla de que está muy agradecida por compartir estas reflexiones en estos momentos de constante confrontación. Hacernos estos cuestionamientos es esencial. Felicidades por la presentación. Doctor Enrique Rentería, qué gusto tenerlo por aquí. Él nos dice felicitaciones por su excelente disertación y pregunto, ¿ese nuevo humanismo debe ser iluminado por el perdón y la compasión y no por el capital como lo realizó el neoliberalismo a inicios de los 90? Fulgenis, qué gusto saludarte. Me dice, muy valiosa la reflexión sobre el perdón que beneficia más a quien perdona que a quien recibe el perdón, beneficia a todos. Edilberto, vuelve a agradecer. Nico nos hace otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los retos que se presentan al introducir el desarrollo humanista a la par de los avances tecnológicos y científicos, sobre todo en estos cambios de paradigma? Y siguen las preguntas. No sé si gusta responder estas o ponemos una más, como usted guste. No me digas. Bueno, va una más y con eso cerramos esta segunda ronda. Dice, ¿cuál es el otro elemento? Nos pregunta Raquel Rodríguez, ¿cuál es el otro elemento que puede sumarse a los valores que fortalecen la motivación del perdón, que no quede en perdón pero no olvido y realmente se suelte? Hortensia, no sé si tienes algún comentario más.
La doctora Magda ya puso una de las preguntas que iba a hacer, así que si Muy quieres, bien. sigue con las preguntas y ahorita Sí, intervengo. Gracias. dejamos esta primera ronda entonces, Hortensia, y luego seguimos con la pregunta de la doctora Magda y las preguntas que vayan saliendo también. Seguimos. Muy bien, Doctora. muchas gracias. Bueno, la primera de cómo hacer este ejercicio del perdón en el sistema de creencias. Esto es muy importante porque, como sabemos, el sistema de creencias pues está a nuestro nivel subconsciente. Entonces, una forma es que nos hagamos conscientes de cuál es nuestro sistema de creencias. En el libro hace rato, aquí comentábamos de las preguntas que vienen en el libro en cada parte, en donde mediante esas preguntas es como para reflexionar cuál es tu sistema de creencias, qué estás pensando alrededor de esto, porque una vez que ya lo tienes enfrente y lo puedes sacar, entonces lo puedes trabajar. Es muy importante que entre a nuestro sistema de creencias que el perdón es posible, que el perdón es real, ¿sí? Que sí podemos perdonar y todo el proceso, a veces pensamos que el perdón necesitamos como muchos, muchos procesos, ¿no? Y en realidad el proceso desde mi punto de vista es como una decisión. Es perdono, ya voy, suelto, ¿no? Luego hablábamos del nuevo humanismo y si tenía que ver con el perdón o con la economía. Bueno, la propuesta que yo digo del nuevo humanismo es que pues se incorpore el perdón, se incorpore la compasión y muchas más virtudes, no solo estas, que este humanismo incorpore la naturaleza del ser humano así como es, ¿no? Eh, sin el componente económico tan fuerte no lo podemos sacar, ¿no? Pero, digamos, regresar a vernos como seres humanos e intentar ayudarnos, colaborarnos y que todos podamos tener una mejor vida y una mejor calidad de vida. Bueno, esto es un poco también porque eran dos preguntas sobre el humanismo en el cambio de paradigma. Bueno, ¿necesitamos un cambio? Sí. ¿Sabemos para dónde vamos? Pues sí tenemos una idea, la dificultad es socializarlo, ¿no? Vemos que, como decía la UNESCO y otros organismos internacionales, la misma NUYES está trabajando, saben hacia dónde es el rumbo, pero aquí ahora el reto es difundirlo, socializarlo, que las demás personas sepan que hay formas de resolver sus conflictos, que hay formas de tener una vida más pacífica, que nos podemos relacionar todos de mejor manera. Entonces creo que la socialización, uno, de esta información que capacita a la sociedad en estos temas y otra, la difusión de los métodos alternos. Si la gente supiera que tiene acceso a una mediación o a la justicia restaurativa o a todas estas nuevas formas de solucionar muchos problemas, los podríamos canalizar de mejor manera. Y el tema de el valor y el olvido. Este está interesante porque no se trata, cuando olvidamos, no se trata de borrar, ¿sí? No se trata de borrar, voy a olvidar y voy a hacer que nunca sucedió. No, sucedió, ¿sí? Lo que pasa es que tengo que convivir con eso de mejor manera. Me tiene que dejar de doler a mí. Tengo que aceptar mi papel, mi situación en ese momento, suelto, te perdono, te dejo, suelto la energía de estar involucrada con ese conflicto, con ese dolor, ¿sí? Y puedo vivir en una forma más pacífica conmigo misma con esa situación, ¿sí? Entonces, no creo que la solución sea olvidar, porque a veces que dices, sí, te voy a perdonar, pero no olvido, como te voy a dejar, bueno, ese también es un asunto como cultural. En realidad, nunca vamos a olvidar, pero sí podemos convivir de mejor manera con eso que nos lastimó. Sé que pasó, sé que sucedió, ¿no? Y por ejemplo, vemos sociedades como Alemania, ¿no? Alemania sigue teniendo todas las formas posibles de recordar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ellos podrían olvidar y decir, voy a hacer como que no pasó y voy a borrar todo, por ejemplo. Ellos son una sociedad que dice, necesitamos recordar lo que sucedió. Necesitamos que esto no pase. Entonces, recordar lo que pasó también implica controlar un poco a futuro, no repetir los mismos patrones, pero sin dolor. No sé si contesté.
Sí, o si quieren que continuemos. Ajá. Sí, muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de la doctora Magda. Un saludo, doctora. Muchas gracias. Dice, ¿cómo podemos armonizar el perdón en casos de violencia de género desde un enfoque de derechos humanos? Creo que es una pregunta que Hortensia también se estaba haciendo y que la tenemos también muchos ahí como rondando. Hay muchos saludos del Zurita, excelente tema. Margarita Márquez también la felicita, que esta es una conferencia constructora de paz. Hortensia, muchísimas gracias. Ya tienen todos el link para poder acceder al libro en Editorial Tirant y lo pueden adquirir y también lo pueden adquirir por Amazon y está en Kindle. Raquel Rodríguez le dice que está excelente, muchas gracias. Armando Ortiz también dice muchas felicidades a la doctora Carla Sáenz por su magnífica ponencia. Y aprovechando, a mí me gustaría también preguntarle, doctora Carla, sobre ese apego al conflicto que normalmente tenemos los seres humanos y que nos lleva o sea, tenemos un beneficio o consideramos tener un beneficio en torno a ese apego al conflicto constante. ¿Cómo darnos cuenta de que tenemos ese beneficio o qué preguntas deberíamos hacernos? Porque muchas veces no hay conciencia de ese apego al conflicto, sencillamente lo vivimos y lo vivimos y lo revivimos, pero no sabemos cómo salir de él. Y Hortensia, ¿gustas de hacer un comentario? Gracias. Bueno, además de lo que ya dijeron del género, quisiera, doctora Carla, si nos puede, es que ya siento raro hablarte de doctora Carla, porque Carla me ha sacado de mis conflictos más oscuros, entonces quiero, sí quiero decir que la técnica que ella maneja no es teórica, o sea, sí es práctica, ¿no? Entonces, si alguien quisiera después acercarse a ella en este tenor de resolver una situación, pueden ver cómo las preguntas que están en el libro y los ejercicios que hace realmente ayudan a hacer una transformación, aún en temas que parecieran, a lo mejor hemos rumiado por mucho tiempo, o nuestra persona que estamos acompañando, estoy pensando también en algunas víctimas que traen un dolor muy profundo. Sí hay formas de poderlo mover. No, yo no hablo de magia, es un proceso profundo que, bueno, ya quien quiera podrá acercarse a la doctora en ese sentido, ¿no? Hay formación que ella hace, no quisiera ser demasiado así publicitaria, perdónenme, pero sí quisiera decir que es algo que no es teórico, ¿no? O sea, que sí se puede hacer práctico. Entonces, mi pregunta, además de la de género o de situaciones en donde hay una víctima y cómo ayudar a moverla, esa sería la pregunta, o sea, si nos puedes dar un pequeño ejemplo o algo más concreto de cómo poder hacer visible este pequeño proceso, ¿no? Pequeño pero profundo. Esa es la pregunta. Y la segunda es sobre la reputación. Me llamó mucho la atención, sobre todo porque hay algunos discursos en donde la reputación se ve mucho más patriarcalizada, ¿no? Entonces, pero tú la manejas desde otra perspectiva y me parece interesante profundizar en esta parte de cómo la reputación es una virtud que puede generar otro tipo de vínculos en los entornos, ¿no? Entonces, si pudieras profundizar un poquito en eso. Y después quisiera hacer algún comentario del libro, pero ya más, es que aquí voy a dejar las preguntas de momento. Muchas gracias, Hortensia. Hay una última pregunta de momento. Voy a aprovechar esta serie de preguntas que estamos haciendo de parte de María Carrera, que dice, muy interesante la propuesta, sobre todo, como se ha dicho, hay tanto dolor en el país. ¿No habría manera de incorporar a la clase política a estos temas? Al final del día siempre estamos las mismas personas en este tipo de temas. ¿Cómo abrir el tema?
como en el tema escolar, las y los hijos de madres y padres bien portados son las que van a las juntas si hay algún problema a resolver y son los que escuchan el mensaje de regaño para quienes sí lo cumplen, mientras que madres y padres omisos son los que faltan. Bueno, es un ejemplo, yo creo, también en torno a quién recibe este tipo de mensajes y bueno, pues serían estas preguntas, doctora. Muy bien. Bueno, hay algunas que hay puntos en las que se unen, como, bueno, hablemos primero sobre lo de la violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia, pero finalmente es violencia, ¿no? Igual puede servir esta respuesta para otro tipo de violencia. Cuando alguien nos agrede, nos causa mucho dolor, porque nos agreden en muchas veces, muchos momentos por lo que somos. Nos pueden agredir porque soy mujer, pero también porque soy hombre. También porque soy extranjero. Es decir, mucho tiene que ver nuestra identidad con que el otro nos reconozca como diferentes. Y si eres diferente me das miedo o me molestas. Y entonces cuando veo una diferencia con el otro, que es cuando hablaba de las etiquetas, y el otro me molesta y el otro tiene algo que me hace sentir diferente, en este caso puede ser por ser mujer, les digo, o por cualquier otra situación. Hay mucha violencia a los adultos mayores, por ejemplo, y casi no se ve, ¿no? Entonces, cuando alguien nos lastima en un nivel, es que perdimos nuestra dignidad en algún punto, pero no se trata que la perdimos para siempre, la podemos recuperar, ¿no? Y hay algunos niveles de cosas que sanar. Tengo que, como decía ahí, hacernos algunas preguntas dolorosas, ¿no? Y esto lo voy a hilar con la segunda pregunta del apego al conflicto, cómo desapegarnos al conflicto, ¿no? Y es un poco con estas preguntas. ¿Cuáles serían? La pregunta principal que nos tenemos que hacer es ¿de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió esto? Y la respuesta, de nada. No me sirvió de nada si solo estoy sufriendo. No, no, no. Y si sí supieras. Y si sí supieras para qué te sirvió haber vivido todo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando me hicieron a mí esta pregunta, yo dije, pues, para nada, ¿no? Pero resulta que sí. En ese momento, por ejemplo, yo contesto, bueno, me sirvió para ser independiente, para saber que puedo salir por mí misma. Ahí tienes el beneficio, ¿sí? Entonces, tienes que preguntarte de qué te sirvió lo que estás viviendo. Así sea lo más doloroso que se te ocurra. ¿De qué te sirvió como ser humano? Y brincar la barrera de nada. No me sirvió de nada. Esto solo me hace sufrir y me molesta, ¿no? Pasa esa barrera y contéstate, bueno, supongamos que sí sé, ¿no? Y si sí sé, ¿qué sería? Y eso nos ayuda, ¿no? Luego hipotético. Ok, no sé. Pero ¿cuál sería si hubiera alguna razón, ¿no? Y entonces ahí nos vamos a encontrar con cuál es el beneficio que estoy obteniendo. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Con ese beneficio, primero. Tengo que decir, bueno, ok, si yo estoy necesitando esto para sentirme segura o para sentir que puedo por mí misma salir o etcétera, ¿no? Cualquier cosa que sea lo que nos está dando de beneficio, entonces nos tenemos que empezar a preguntar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Por dónde voy a empezar y qué voy a hacer? Una es hacerte cargo del beneficio, a que ese beneficio no te llegue de otro lado, sino de ti mismo. Si necesitas que un escenario de conflicto, de estar en lucha para algo, bueno, ok, renuncio, ya no quiero estar en esa lucha, ¿no? Por ejemplo, ya no quiero estar peleando con este tipo de casos. Ya no quiero que me vuelva a suceder esto y empiezas a tener un poco de control, ¿no? Y así hay otra serie de preguntas que nos podemos hacer que nos llevan a entender qué está atrás de lo que nos está provocando esa realidad. Y y entonces podemos empezar a tener control sobre nosotros y luego entonces reconocer qué tienes que perdonar. Y pones a todos, ¿no? Pero tengo que perdonar esto por esto, esta situación, perdonar situaciones, lugares, hechos, personas, todo lo que necesites perdonar y entonces te sientas un buen día y dices, hasta aquí llegué con ustedes, ¿no? Necesito parar esto y tengo que soltar. Hay diferentes herramientas
para alguien que siente que no puede perdonar, hay herramientas luego que pueden acceder para apoyarse. Hay muchas formas de perdonar, pero finalmente, como les digo, al final es una decisión de decir, va, suelto esto, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que hablábamos de esto, sobre la clase política y estos temas. Bueno, es lo que decíamos del reto de la difusión sobre estos temas. En mi caso, por ejemplo, yo acabo de tener una clase de cultura de paz con alumnos de licenciatura. Entonces, yo estoy trabajando ahí, escribo este libro, estoy haciendo podcast para difundir estos temas a quien quiera oírlos en el Facebook o en YouTube. Y voy haciendo yo, Carla, mi esfuerzo porque esto se difunda, ¿no? Y cada persona que hemos hablado en Anuyes de agentes de paz, cada persona que se convierte en un agente de paz, en un agente de estos temas, lleva esto a su casa, lleva esto a tu entorno y lo vamos publicitando. Lo ideal es que, como dije, los liderazgos y la gente que está teniendo el control, el poder gubernamental, pues tenga estos valores y tenga estos principios. Pero, ¿qué es primero? ¿Nuestro voto o la persona que está ahí? Entonces, nosotros tenemos el poder de elegir, porque en este país hay democracia y podemos elegir mediante el voto, elijan a las personas. Elijan a las personas, observen sus valores, ¿no? Y ver qué personas les importa y les interesa estos temas, ¿no? No necesitamos que solo les interesen estos temas, también necesitamos que sepan de economía, que sepan de finanzas, que sepan de otras cosas, pero que estos temas los tomemos en cuenta a la hora de elección. Porque si elegimos a una persona que no tiene los valores y luego me enojo porque no los tiene, estoy en un drama que me inventé solo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es parte del, o sea, es como poner en grande, una cosa que también lo podemos hacer en lo particular, ¿no? Me enojo porque no haces algo que yo quiero que hagas, pero que pues la otra persona ni sabe que yo quiero que haga eso, ¿no? La expectativa que tenemos sobre las demás personas. Bueno, sobre la reputación. La reputación es muy importante. Bueno, yo soy politóloga, con un doctorado también en ciencia política y me encanta desde la ciencia política ver esto de la reputación porque cuando una persona pierde su reputación, pierde todo su poder, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos que cuidar nuestra fuerza, porque nuestra fuerza social, nuestra fuerza ante los demás, en gran parte es nuestra reputación. Es qué saben las personas de nosotros, qué es lo que mostramos, ¿sí? Y la reputación nos precede. O sea, nosotros llegamos a un lugar y las personas ya saben cómo somos, ¿sí? Porque alguien ya te dijo cómo es, alguien ya te dijo, y entonces esta reputación hace que tu relación ya se ve afectada o beneficiada por la reputación. Si yo, imagínense, vamos a ver un caso particular de la vida privada de una muchacha que le van a presentar un muchacho y alguien viene y le dice, no, pero ese anda con todas, va y viene, nunca quiere nada serio. Esa chica ya tiene un problema con él y todavía no lo conoce. ¿Sí? Ya hay un rechazo, ya hay una etiqueta, ya hay una expectativa fallida. Él ya falló y ni sabe, apenas la va a conocer, ¿no? Esto lo podemos poner en cualquier relación. Cuidar nuestra reputación es muy importante. Y también hay que ver de dónde viene la reputación, porque si alguien tiene una expectativa, regreso un momento a la expectativa. Yo digo que esa persona debe de ser así, yo tengo una expectativa. Eso está, 100% la persona va a fallarme. ¿Por qué? Porque esa persona no sabe que yo quiero que sea de esa manera. Esa persona es quien es, no quien yo quiero que sea. Y entonces nos va a fallar. Entonces, ¿qué voy a decir yo de esa persona? Es una persona que falla por esto, ¿no? Entonces, si yo voy diciendo por ahí, esa persona hace eso, yo estoy dañando la reputación de alguien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser muy prudentes. Saber qué hablar y qué no hablar de las personas. Si vamos a decir algo positivo, pues decirlo negativo. Ojo que no estamos hablando de nuestras expectativas y no de lo que la persona verdaderamente es.
Porque podemos estar dañando a alguien y le estamos causando un conflicto y un dolor a esa persona que ni siquiera imaginamos el dolor que le podemos causar por dañar su reputación, ¿sí? Entonces, todos podemos participar siendo bondadosos al hablar bien de las demás personas cuando tengo algo que decir, siendo positivo, ¿sí? Y usando esta parte de las virtudes. Y bueno, pues creo que un poquito abarqué las preguntas que me dijeron. Quisiera, Muchísimas. antes Sí, de pasar Hortensia. si es que hay otra pregunta, quisiera también si nos pudieras compartir cómo es esto de la compasión. Y te quiero poner un ejemplo muy concreto. Sigo ahorita en género porque es, bueno, tenemos varios temas al respecto, ¿no? Por ejemplo, las compañeras que trabajan en observatorios, que trabajan en mediación, que trabajan en acompañamiento a víctimas, que trabajan en justicias restaurativas o en el sistema, o compañeros también, ¿no? En el sistema de justicia penal, es muy común que esta parte de la compasión sea un problema. Es decir, cuando empiezo a sentir el dolor de las otras personas, el dolor pues de las situaciones, es como que empieza a doler la humanidad, ¿no? Y quisiera, en tu libro también lo mencionas de forma muy general, pero sé que tú lo trabajas, entonces quiero preguntarte, ¿qué nos podrías decir a todas estas personas que trabajamos en temas que a veces pues nos mueven o son complicados o nos generan burnout, por ejemplo, ¿no? O sea, y te genera ya una situación o un trauma vicario, por decirlo de otra forma? ¿Qué nos puedes decir de cómo manejar la compasión específicamente en estos temas, ¿no? O docentes que acompañan ahora a sus alumnos en duelo. O sea, creo que hay muchos ejemplos de esto. Sí, sí, bueno, muy, muy interesante este punto. Les decía que bueno, las personas que se tienen que acercar a las personas que sufren o tienen dolor en muchos niveles, porque también podemos poner enfermeras, o sea, hay muchos médicos, hay muchas personas que están hoy en contacto con el dolor y sí hay muchos que se queman, como dices, el burnout, porque es mucho sentir la emoción. Y hay muchas personas empáticas y hay muchas personas muy empáticas que ni siquiera lo saben, que tienen un nivel de sentir al otro muy fuerte. Entonces, sí utilizar, el consejo aquí sería, o la propuesta sería, sí utilizar la empatía porque sí sientes, pero tener como un control de que no sobrepase el dolor del otro y se convierta en tu dolor, ¿sí? Reconocer que el otro tiene un sufrimiento es importante, ¿sí? Es importante porque tienes que ver, esa persona está teniendo un dolor, un sufrimiento, una pena, una tristeza, por la razón que sea. Entonces lo reconoces, sabes que está ahí el dolor. Ahora te vas a acercar. Cuando tú te acercas con empatía, te va a doler. Pero si tú te acercas con compasión, no te va a doler, porque no quieres sentir lo que la persona siente. Tú te acercas a quien sufre solo para con él. Son dos componentes la compasión. Me acerco al que sufre con un sentimiento amoroso, ¿no? O sea, me acerco sintiendo amor incondicional. ¿Qué quiere decir amor incondicional? Sin etiquetas. No te quiero como persona, hombre, mujer, no te quiero porque eres niño, no te quiero porque eres un ser humano, ¿no? Un amor como muy limpio, muy puro, te acercas con esa energía, digamos, de amor incondicional y te acercas porque hay alguien sufriendo. Da igual el sufrimiento. ¿Sí? Aquí le ponemos al sufrimiento género, adulto mayor, violencia infantil o cualquier nivel de violencia. ¿Sí? No importa lo que la persona esté viviendo. Ahorita estamos hablando del que se acerca, ¿no? Entonces tú te acercas a ese dolor porque esa persona sufre con la intención, solo la intención, no necesariamente necesitas, a veces hay gente que trabaja para eso, pero tu intención es que esa persona deje de sufrir, solo tu intención. Eso te protege, ¿sí? Porque hace que tú te acercas para que la otra persona deje de sufrir, pero no intentando ni cargar ni resolver. La persona es la que tiene que resolver. Tú no lo puedes traer, cargar, absorber el dolor del otro. Solo te puedes acercar. Ahora, hay niveles. Yo me puedo acercar con alguien que está sufriendo y puedo ni siquiera hablar.
y la persona siente el alivio de mi compasión. ¿Sí? Ahí ya hacemos, y ni siquiera hicimos nada, solo me acerco con ese amor incondicional y con la intención de que deje de sufrir esa persona. Y la persona siente y se calma y se relaja solo con que te acerques. Ahora, pasamos a que hay personas profesionales que tienen que trabajar todo el tiempo con personas que sufren. Bueno, aprender a manejar la compasión los va a ayudar a resolver esto, que no lo carguen, ¿sí? Si su vida es ser compasivos, tienen un gran trabajo, ¿sí? Y es maravilloso, pero no se deben de llevar a casa eso. ¿Ok? Entonces, ahí se queda, ¿cuál es tu papel? Ayudar al otro a que resuelva lo que le está causando dolor. El que lo resuelve es el otro. Tú le puedes presentar la técnica, la forma y todo, pero no puedes meterte en el cerebro del otro, no lo puedes zarandear y decir que ya, ¿no? Tú puedes de diferentes maneras ayudarlo, pero tu papel es que el otro resuelva en la forma en la que tú te estés acercando a ayudarlo. Y hay personas que no quieren. Y si hay personas que no quieren, pues también hay que respetar el derecho a cada quien a elegir su propia vida, ¿no? Pero esto puede ayudar un poco a no quemarse tanto con las emociones y a cuando te separas del ejercicio, es decir, ok, ya estuve contigo, estuve en contacto, te separas y tienes que tener un momento contigo mismo de decir, a ver, esto no es mío. De verdad, espero y deseo que esta persona esté bien, pero este problema se queda aquí. Porque entonces, si tú eres una persona que eres un valor intangible de la sociedad, como decimos, porque tú estás ayudando a otros, pero tú te quemas, ya no vas a poder ayudar a otros. Entonces, es muy importante que las personas que están ayudando a otros se mantengan en calma, se mantengan en serenidad, se mantengan en estabilidad emocional y con esas ganas de seguir teniendo este amor compasivo hacia los demás. No sé si contesté un poquito. Muchas gracias. Te dejo, Giovanna. Sí, muchísimas gracias. Es que quisiéramos preguntarle tantas cosas y seguir ahondando. De hecho, tenemos otra ronda, doctora Carla. Tenemos a José María González, que hace una pregunta que se relaciona con lo que acaba de comentar. Dice, ¿cómo podemos encaminar y o apoyar a alguien que necesita perdonar en relación profesional y también personal? Va muy de la mano con lo que se acaba de hablar, pero igual se puede ahondar. Hortensia acaba de mencionar también, lo puso por escrito, que en la página 89 Carla describe una visión de lo que significa tener paz como una virtud adyacente a la sabiduría que tenemos y tiene que ver con esto que menciona. Paz porque una vez perdonadas las opciones o las posibilidades fallidas, se puede avanzar sabiamente en paz, sin conflicto interior y exterior. Esto es algo de lo que vamos a encontrar también en el libro, que nos ayudará a estas reflexiones. Elsa Zurita nos dice, felicidades por este excelente libro que ayudará a muchos en estos momentos de la evolución humana. Quería saber su opinión sobre todo en los cambios de paradigma y la intercomunicación a nivel global que está surgiendo. ¿Cuál es la implicación de este intercambio cultural a la cosmovisión? ¿Qué virtudes considera indispensables para esta comunicación y generar relaciones armónicas? Wow, se me hace importantísima esta pregunta, ¿no? Es muy reflexiva. También, la doctora Selene Rivas también la felicita. Doctora Sáenz, agradezco su tiempo, su libro y reflexiones. Tengo una pregunta. En ocasiones suele encontrarse con personas que solo ven lo negativo a todo y a todos y practicas la bondad y el perdón. Y avanzas, pero cuando se vuelve una constante trabajar con situaciones o argumentos negativos, ¿cómo evitas no hacer costumbre la situación? ¿Cómo evitas no contagiarte de esa energía y perder tu dignidad? Importante, creo que todos tenemos en algún momento esas relaciones, personas a veces están hasta dentro de tu familia, a veces están en tu ambiente laboral, ¿cómo lo haces? Y a mí me surgió una pregunta cuando hablaba de la empatía y la compasión. Me gustaría ver si podríamos ahondar también un poquito en ello, si es que la compasión sería, o sea, a los mediadores se nos habla mucho de trabajar la empatía en los procesos de mediación, ser empáticos con el otro. Pero no sé si tendríamos que cambiar, por lo que usted comentaba, el argumento y decir de la empatía
favorecer la compasión o trabajar más desde la compasión, si es que sería una virtud mucho más alta o no. Entonces, a mí me gustaría ver esa relación porque a mí me hizo mucho ruido como mediadora. Dejamos hasta aquí estas preguntas. Ok. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Sí está el audio? Sí, ok. Perdonar en la relación profesional. Hay dos preguntas que hablaban un poco de eso. Cuando nos encontramos en una relación tóxica o como le podemos llamar negativa, en donde nos encontramos con personas que se enojan, personas que nos hablan negativo y que ese va a ser su sistema, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, volvemos a la pregunta, ¿de qué me sirve estar en esta relación? ¿No? De nada. Y después del de nada, ok, pues me sirve para tal cosa, ok. Entonces, si tú ya sabes de qué te sirve, te va a ayudar a entender, ok, esa persona que es mi gran maestro, ¿sí? Es un gran maestro que me está enseñando a través de la negación, a través del enojo, a través de la ira, ¿no? Y dices, bueno, ya no quiero que me enseñe nada a través de la ira, yo ya no tengo nada que aprender. Entonces, si esa persona decide y elige estar enojada, esa persona decide o elige estar con ira, es su decisión y la respeto. Y está bien. Y no te soporto, ¿eh? Volvemos a la tolerancia. No es que te soporte, te acepto. Acepto que tú eliges vivir así, pero yo no. Entonces, tú te puedes enojar, pero cuando tú te enojes, yo no me voy a enojar, ¿no? Tampoco se lo tienes que decir, esto es como para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevivir y cómo estar en un ambiente donde hay personas enojadas respetando a los demás? Sus decisiones personales de vida y de cómo entender el mundo. Si así lo quieren vivir, acéptenlo. Está bien. Solo que no me voy a enganchar cada vez que esa persona se enoje, estoy obligada a enojarme, a menos que tú lo decidas. Si tú te quieres enojar porque es tu decisión, cada vez que la otra persona se enoja, elígelo. Eres libre, te puedes seguir enojando cada vez que el otro se enoja, pero si tú no te quieres enojar, no te enojes. ¿Ok? Entonces, hay como que tomar decisiones y responsabilizarnos de, no tenemos opción de cambiar al otro, pero sí de cambiarnos a nosotros. Y por eso es cuando les pregunto la pregunta, ok, ¿yo qué puedo hacer para mí en este momento? Entonces, lo que puedo hacer para mí es perdono, porque si perdono, corto lo viejo, ¿no? Todo lo que me dijiste, todo lo que me enojé, bueno, bye. Me perdono a mí por haber aceptado que me dijeras y por haberme enojado y todo eso, ¿no? Suelto un poco el enojo y sigo adelante. Tú sigue como seas. Es como querer que alguien cambie solo porque tú deseas, volvemos a la expectativa. Entonces, permitan que cada quien sea como elija ser. El cambio en las relaciones armónicas. Ok, esta pandemia y este confinamiento nos está haciendo reconocer que ya sabíamos que éramos globales, ¿no? Todo este concepto de ciudadano cosmopolita, ¿se acuerdan que salió de que todos somos parte de todo? Sí, pero no lo sentíamos. Era teórico, era acá en el aire, sí, la economía tuya le afecta a mi economía, no. Hoy sabemos que si tú viajas, me puedes contagiar y 1500 cosas más que sabemos que estamos interrelacionados. Entonces, no todo ha sido malo en este tiempo. Entonces, durante esta pandemia y este confinamiento nos hemos dado cuenta que todos estamos en el mismo planeta y que todos tenemos y podemos tener los mismos problemas y que sin importar credo, raza, religión, color, dinero, cuenta bancaria, todos nos podemos vivir las mismas circunstancias. Eso nos hace ver como iguales. Eso nos hace entendernos, nos ha sensibilizado, los conflictos y los problemas nos han sensibilizado a todos en que necesitamos apoyarnos y ayudarnos. Entonces, reconocer, vivir y pasar por este caos que hemos vivido sí nos ha servido porque seguramente en algún nivel nos ha ayudado a tener relaciones más armónicas. A lo mejor tuvimos que pasar por pleitos, a lo mejor tuvimos que pasar por enojos, pero al final, después de todo el proceso, podemos aprender a tener mejores relaciones. Y yo creo que después de esto todos nos relacionaremos mejor y podemos agradecer el tiempo de esta crisis y revolución que hemos tenido en algún nivel y no todos en todo.
para podernos relacionar mejor. Entonces, aprovechar este conflicto para sacar el mejor provecho de aprendizaje de él. Y hablando sobre la compasión y la empatía en la mediación, pues de hecho, por ejemplo, aquí hay entre las personas que están, hay una persona que está haciendo una tesis de doctorado que trabaja sobre eso, por ejemplo, que estamos tratando de llevar esto a un nivel científico, de cómo se ha trabajado la empatía para la mediación, pero pienso yo que sí, la compasión puede ser una mejor opción que la empatía. Es difícil separar, ¿no? O sea, no es que seas empático o compasivo, ¿no? La empatía te permite ser compasivo, pero la empatía por sí sola solo siento. Siento lo que está afuera y siento a todos, ¿no? Y siento lo que sientes, pero no es un proceso. Ser empático es sentir. Ya. Y luego, entonces, la compasión o la conmiseración, que son dos niveles, la compasión nos ayuda a tener esta actitud de sentir y desear que el otro se sienta bien, ya es un hacer. Si se fijan, ser compasivo es hacer, no es sentir. Ya pasamos a otro nivel, que es hacer. Y la conmiseración es comprender el dolor del otro, no tengo que yo intentar hacer nada. En la conmiseración solo entiendo por qué te duele. ¿Ok? De hecho, por ahí hay un libro que escribí sobre las sociedades fragmentadas y hablo sobre cómo ahora cuando los desplazados, cuando sucedió todo esto lo de Siria, cómo las mismas personas fue diferente cuando llegaron a países con la habilidad de país, de conmiseración y los que no. ¿Sí? Por ejemplo, si llegan a México, aquí que sí, no, hombre, sí sentimos y te entendemos y sé por lo que te pasa, pero hay países que no. Hay países que tienen más dificultad para entender el dolor del otro. Es cultural, es cosmovisión, es aprendizaje colectivo. ¿Okay? Entonces, creo que en la enseñanza a mediadores o a facilitadores, a personas que están con lo de la justicia restaurativa, quizá ampliar las habilidades. Ser empático, ser compasivos, aprender a tener conmiseración y quizá algunas otras más, ¿no? Ampliarles el panorama de manejo de emociones para que puedan pues sobrevivir esto y vivirlo de mejor manera. Sí, contesté. Muchas gracias. Sí, sí, doctora Carla, y nos lleva también a los que estamos trabajando estos temas y no solamente a cuestionarnos y a buscar comprenderlos teóricamente, sino cómo los llevamos a la práctica y los niveles también en los que nos encontramos y reconocerlos con humildad también, ¿no? No, esto es un proceso, son prácticas continuas y que en la medida en que vayamos conociendo y haciéndonos conscientes, pues podemos también mejorar nuestra práctica en las mediaciones o en los procesos de justicia restaurativa. La doctora Esperanza Quintero dice que se integró hace relativamente poco y ella pregunta sobre cómo llevar una permanente situación dice, cómo sobrellevar una permanente situación de conflictos que me permitan mantenerme serena y actuar de manera equilibrada. Creo que de alguna manera se ha respondido, pero es interesante porque sobre todo en sistemas profesionales, cuando uno está dentro de un trabajo y lo está viviendo. Y bueno, creo que esta es la última pregunta que tenemos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, sino con esto, de parte de nuestros invitados, de nuestro público, cerraríamos esta sesión. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decíamos, no podemos eliminar completamente el conflicto porque el conflicto es parte de que evolucionemos, de que cambiemos, está en nuestra naturaleza, ¿sí? Lo que sí podemos es administrar y gestionar los conflictos que tenemos. Priorizo. Tengo muchos conflictos. ¿Cuál es el primero? ¿No? Primero hay que saber a qué conflicto tengo que responder y cuál me puede esperar.
para no sobrecargarnos de conflictos. Ya que sé en qué conflictos me voy a basar primero, podemos utilizar lo que dijimos hace un momento, de decir, cómo elijo vivir ese conflicto. Y tengo que tomar una elección por cada tipo de conflicto, ¿sí? No es lo mismo la elección que voy a hacer con un jefe, que voy a hacer con una compañera, que voy a hacer con otros. Y entonces, también podemos luego ir a la parte de la dignidad. Porque si estoy teniendo un conflicto, seguramente es que me estoy sintiendo molesta con alguien, entonces tengo que pensar, ¿por qué me estoy sintiendo en conflicto con esa persona? ¿Qué tengo que resolver yo de ese conflicto? Por ejemplo, es que esa persona habla muy alto y todo el tiempo habla muy alto y me molesta porque está aquí a un lado y habla muy alto. Bueno, ¿qué problema tengo yo con el volumen de las personas? ¿Qué voy a resolver yo con el volumen de las personas? Entonces, hay una parte que la pueden resolver ustedes. La que no, esa es la que se la dejas a la persona, que era lo que decíamos hace un momento, y ir tomando decisiones de administrarte los problemas, jerarquizar e ir resolviendo uno por uno, en calma. No tienes que resolverlos todos el mismo día. Y puede haber algunos que no resuelvas, que digas, bueno, pues esto no lo resolví, seguramente lo voy a volver a encontrar y ya veré qué hago cuando me vuelva a encontrar con este conflicto. O sea, no es forzarse a decir, tengo que acabar con todos los conflictos en mi vida, porque también eso es meternos una presión como innecesaria. Es decir, voy resolviendo, estoy en calma, tengo control. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Volver a sentirse en control de sus emociones, en control de su realidad, y lo que no está en su control, pues que esté en el control de que lo tenga, ¿no? Y está bien. Y está bien que el otro esté molesto y enojado. Y está bien que yo esté tranquila si el otro está enojado. ¿Sí? Excelente, doctora Carla. podemos seguir analizando esto. Creo que ha sido muy gratificante esta sesión, esta reunión. Le agradecemos muchísimo. Creo que va a haber muchas personas que también van a estar ahí al pendiente de sus trabajos. E incluso pues de invitarla también a hablar de esto. Me encantó de cómo también hay que escucharlos, ¿no? Los políticos, los administradores públicos, y estaba pensando también en materia de ética e integridad pública, cómo también jalar esto. Y bueno, recordarles nada más a los que entraron o están entrando, porque todavía estamos recibiendo gente que está entrando, que puede encontrar el libro, ¿no? Que está aquí, que lo puede encontrar en Tirán Leblanc. Entran directamente a la página, ya había puesto Hortensia el dato, ahí lo pueden adquirir. También está en Amazon, en Kindle, lo pueden bajar para que también lo tengan a mano. Y bueno, pues por mi parte, muchísimas gracias a todos, a todas las universidades que están aquí presentes, profesores, investigadores. Tenemos estudiantes también a nivel doctoral, tenemos incluso profesionistas de otras ramas que no necesariamente es de la ciencia política o del derecho, y bueno, creo que todos estamos aprendiendo muchísimo. Y por mi parte, pues agradezco también la oportunidad de haber moderado un poco el día de hoy, y le paso la palabra a Hortensia. Hortensia, muchísimas gracias. Doctora Giovanna, muchísimas gracias. No hubiéramos podido realizar este evento sin su excelente moderación. Muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo que la doctora Carla estaba hablando. Gracias a todos y a todas por su presencia. Quisiera dar unos avisos, y el primero es una petición más que un aviso a la doctora Carla. Tenemos peticiones de poder presentar su libro en algunas universidades. Está la Universidad Autónoma de Coahuila. Aquí está la doctora Magda, que había solicitado un espacio para poder presentar el libro. Magda fue, bueno, quien no la conozca, la doctora Magda también es parte del grupo Redactores de Paz. Se incorporaron en diciembre al grupo de redactores y redactoras, y pues fue la primera que leyó el libro, se lo devoró en un día, así que y bueno, pues tuvo trabajos para entrar, pero está aquí bien hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, la solicitud de un taller, si pudiéramos hacerlo, sería muy interesante.
el taller que te solicitamos sería mucho enfocado en estas personas que estamos en acompañamiento, mediación, en contacto con esta parte de víctimas o de cuestiones de género, cuestiones de justicia penal, ¿no? Por ejemplo, como poder fortalecer estas virtudes y estos procesos que nos has compartido sería como por ahí si lo crees conveniente. Bueno, la otra es que tenemos invitación también a conferencia en algunas instituciones, así que si quieren y si alguna de sus instituciones pues lo desea, no solamente de la doctora Carla, si quisiera hacer este anuncio más general de las personas que nos han acompañado en los seminarios o de los especialistas, los y las especialistas del grupo redactor, pues estamos también abriendo conferencias a las instituciones que así lo requieran, conferencias relacionadas con paz y con todos estos trabajos que estamos haciendo, ¿no? Lo último que quisiera comentarles es un aviso general. Ahorita te doy la palabra, Carla, para que cierres y nos des respuesta, pero nada más quisiera hacer el anuncio. El siguiente seminario que tenemos es el 10 de marzo. Va a estar la doctora Marilena Carrera Lugo, que estuvo presente, que ha estado en procesos de mediación, tiene una carrera, una trayectoria muy amplia y va a acompañarnos con el tema de la facilitación para el diálogo multiactor. El 12 de marzo tenemos a las 11 de la mañana a la doctora Alena Cárpava. Ella trabaja en Europa, también en Latinoamérica, pero bueno, vamos a tener también una perspectiva de interculturalidad y paz y otros elementos que ella maneja, así que también el 12 de marzo a las 11 les enviaremos invitación. Si alguien se quiere sumar a la lista de correos, pues por favor me los pone aquí y me explica que quiere que lo sume a la lista de difusión y con mucho gusto lo podemos hacer. El 18 de marzo va a estar de la Universidad de Colima el doctor Antonio Gómez Nashiki y él nos va a hablar de educación para la paz y docentes. El 24 de marzo, la doctora Yael Sandra Siman Drucker y la maestra Rosa Wolbert van a estar también. Tienen una perspectiva distinta de la paz, mucho más en torno a la pacificación, a la situación que tiene que ver con los migrantes y situaciones de genocidio. Es una perspectiva distinta, también muy interesante. Y para abril tenemos el análisis de la ley Olimpia y su afectación o cómo esto tiene que ver con las instituciones de educación superior, ¿no? Va a estar la doctora María Teresa Prieto. Y el 14 de abril hay un foro de ITESO, ya les pasaremos el nombre. Y el 21 de abril, la doctora Rosa María González Jiménez con la reflexión sobre las políticas con transversalidad de género en la educación superior. Tenemos además mesas de trabajo y otro tipo de actividades. Ahora se las leí nada más para que las tengan en mente. Todos se los mando por correo y les enviaremos el flyer con la invitación y las ligas. Así que con mucho gusto seguimos trabajando y ahora sí, pues Carla, dejamos que hagas el cierre de la sesión, lo que quieras decir para despedirte y con eso cerramos. Muchas gracias. Bueno, todas pues, las invitaciones ahora, ¿eh? No es como para torcerte el brazo, solo lo que quieras cerrar. Muchas gracias. Gracias a la Núñez, gracias por la invitación, gracias Hortensia, gracias Giovanna, excelentes todos sus comentarios, gracias. Gracias a todos por estar aquí, porque pudimos compartir. Agradezco a la coincidencia que nos permitió hoy hablar y reflexionar, porque con esto todos crecemos, todos aprendemos, todos vamos en este camino de tener relaciones más armónicas, como preguntaba por ahí Elsa Zurita. Nos ayuda a todos a relacionarnos mejor. Entonces, aquí estoy comprometida con esta actividad, con este trabajo. Estoy para lo que me quieran invitar, con mucho gusto. Por supuesto que colaboro con todos. Estoy lista para lo que necesiten, ¿sí? Igual y puedo poner mi correo. Ahorita se los escribo aquí para que si alguien lo necesita me pueda ubicar, me pueda contactar. También a través de Anuyes también pueden perfectamente encontrarme y estoy lista para lo que me digan. El taller, las presentaciones, las conferencias, el trabajo conjunto, investigaciones conjuntas que podamos hacer, con mucho gusto.
Estoy lista. Y gracias a todos por estar aquí, por escucharme y por su paciencia. Muchísimas gracias. Gracias también a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al ITESO, a todas sus instituciones. Pues muchas gracias también a todo el equipo de ANUYES, al maestro Valls, al titular de la Unidad de Proyectos Especiales, el licenciado Héctor Bernal, y a todo el equipo de la ANUYES, a la directora de Desarrollo Educativo, la maestra Gabriela Neri, y a todos y a todas las que están respaldando este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias también al equipo de redactor del grupo de paz que están trabajando muchísimo, y pues también gracias al doctor Gorjón y a su equipo, gracias a él tuvimos aquí el vínculo con la doctora Carla, así que muchas gracias por todo el trabajo que han estado haciendo. Y bueno, yo nunca me quiero despedir, así que los voy a dejar ir, pero gracias, los esperamos el 10 y seguimos en contacto por correo. Carla, te vamos a hacer llegar tu reconocimiento, y también a Giovanna, muchas gracias, y las constancias también que me solicitan. Estoy a sus órdenes y pues muy buena tarde. Buen provecho a quienes van a comer. Disfruten y trabajen sus virtudes. Trabajemos en ello para que podamos avanzar. Muchas gracias. Carla, abrazos. Giovanna, abrazos también. Hasta luego a todos, a todas.